Bueno, estamos de nuevo con Ricardo Ruiz de la Serna, como están viendo ustedes. Nos ha regalado una lección de historia sobre Polonia. Ya saben ustedes que Paula Cruzado nos informaba de que el Club de Amigos de Intereconomía tiene previsto un viaje cultural y religioso a la Polonia de Juan Pablo II, de Karol Wojtyła. Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que tenemos aquí a Ricardo Ruiz de la Serna, pues nos ha explicado la historia contemporánea de Polonia y también... Aprovechando que el Vístula pasa por... Exactamente, el Vístula, que es un río que pasa por ¿dónde? El Vístula atraviesa Polonia, parte en dos. El Vístula pasa por Varsovia, pasa por Cracovia. Entonces la rivalidad entre las dos ciudades hace que también hagan bromas acerca del Vístula. Bueno, pues vamos a volver a España y vamos a volver a la época, al día de hoy, al día de febrero en el que estamos, a este frío día de febrero. Y en concreto vamos a volver a la presidencia del gobierno, a don Mariano Rajoy Brey, que es el gallego que ostenta en estos momentos la presidencia del gobierno de España. Ha dicho lo siguiente con respecto a nuestro país. Ha dicho exactamente que existe, a pesar de todo y de todos, permanece un vínculo entre españoles que los separatistas no han conseguido romper. Si te parece, Ricardo, vamos a escuchar y a ver al presidente del gobierno y lo comentamos. Nuestro patrimonio cultural en España y en el resto de Europa es un elemento estratégico. Es un formidable lazo de unión que contribuye a crear sociedades más cohesionadas, impulsa el crecimiento y el empleo, constituye el núcleo de los intercambios de Europa con el resto del mundo y representa un gran potencial para nuestra comunidad. Pero no es solo un legado del pasado, nos ayuda a avanzar y a crear nuestro futuro. Ese patrimonio es un orgullo para todos y es además la demostración de lo que hemos sido capaces de hacer los españoles a lo largo de nuestra historia. Y sobre todo, la mejor prueba de lo que podemos seguir haciendo en el futuro. Los españoles hemos demostrado muchas veces nuestra capacidad de superación y siempre que hemos afrontado juntos los retos y las dificultades, hemos salido victoriosos. Recientemente lo hemos vuelto a hacer plantando cara a una de las mayores crisis económicas de nuestra historia. Y creo, de verdad, que hemos ganado, aunque a algunos parece que no les gusta. Pero yo creo que hemos superado los peores momentos con el esfuerzo de todos y con una voluntad encomiable. El presidente del gobierno glosando las virtudes de los españoles a lo largo de la historia y la vinculación que aún existe a pesar de todo entre nosotros. Deberíamos hablar más de estas cosas. Lo que ocurre es que deberíamos hablar de ellas al margen del debate político, porque uno de los problemas que se plantean a veces es que la historia se politiza, y la historia es una disciplina, la historia se puede estudiar, tiene un método. No todo lo que se plantea en historia debería ser algo, digamos, analizado desde una perspectiva política. Tiene una dimensión colectiva, es patrimonio de todos, de las personas que se sienten más próximas a un partido político o a otro, y es bueno recordar esto. O sea, yo creo que en este sentido el discurso ha estado acertado. Hecho en falta que hablemos más de esto y que se hable más de esto, en el plano político desde luego y en general en el plano institucional. Hay una autora, Roca Barea, que ha escrito un libro, Imperiofobia, en el que se habla precisamente de estas cuestiones. A menudo, en España, hay una especie de vergüenza de volver la vista atrás y recordar la historia. Y ha habido momentos, me atrevería a decirte, no solo de la historia de Occidente, sino de la historia de la humanidad, que son incomprensibles sin la aportación española. Déjame que cuente una pequeña anécdota que tiene que ver con esto de la creación del empleo, del comercio. Adelante, Ricardo. La primera ruta transoceánica, estable, la crea España. El Galeón de Manila. El Galeón de Manila opera durante más de 2 siglos y une Europa con Asia a través de América. No le prestamos atención a estas cosas. La primera ruta comercial que une los 3 continentes. Transoceánica. Por medio de México. ¿Y cuál fue la primera moneda global? Ahí tendríamos que verlo con los portugueses. Ahí tendríamos que ver si fue el escudo, el maravedí. En todo caso, era la moneda que se manejaba en el Imperio Español. Tanto de oro como de plata, cuidado, las dos. Lo que pasa es que ten en cuenta un detalle. No es únicamente, porque podríamos pensar en los siglos pasados. Déjame que te plantee algunos de los más recientes. La propia noción del liberalismo nace en España, nace con la Constitución de Cádiz, con las Cortes de Cádiz. La propia idea de la nación
en armas, la nación que se alza porque ha sido invadida, uno de los grandes temas del siglo XIX, es España que se alza contra Napoleón. Lo que ocurre es que no estamos acostumbrados a pensar en clave de la historia como trampolín que nos proyecta hacia el futuro. Estamos acostumbrados a pensar en la historia como algo que está en los museos. No, la historia no está solo en los museos, la historia está en la calle. No, incluso te diré más, Ricardo, no estamos acostumbrados a hablar en términos positivos de la historia de España. Porque como denuncia efectivamente Roca Barea en Imperio Fogoya o Leyenda Negra, o Iván Vélez en Leyenda Negra, o el maestro Juderías en Leyenda Negra, hay una tradición secular de analizar nuestra historia en clave negativa, oscurantista, de una suerte de talibanismo religioso que nos vendría afectando. A veces somos marranos, poco cristianos, a veces somos cristianos en exceso, a veces somos muy crueles y a veces nos dejamos invadir, a veces, en fin, se puede reformular la leyenda negra, lo explica muy bien Roca Barea en su libro, de tantas maneras, pero siempre los afectados somos los mismos por una circunstancia, según Roca Barea, y en realidad según todos los analistas y eruditos en leyenda negra, y es porque a diferencia de los norteamericanos o los británicos que también disfrutaron de un imperio, nosotros sí interiorizamos la leyenda negra. Además, vamos a hablar un segundo de Rajoy en relación con esto. Hay cierto complejo en los políticos españoles a la hora de hablar de estas cosas. Escuchamos poco que se hable de historia o que se hable de arte. Se habla mucho de economía, se habla mucho de cuestiones de partidos, pero no se habla de las cosas que realmente vertebran un proyecto nacional. No se habla demasiado de la memoria colectiva, de la historia, del arte, de los aspectos incluso más de cultura popular. Estamos acostumbrados a escuchar a los políticos celebrar los logros económicos, que son importantísimos, o los logros estrictamente políticos, entendiendo por políticos los acuerdos entre los partidos políticos. Pero no estamos tan acostumbrados a escucharlos hablar no solamente de lo que España hizo en el pasado, sino de lo que España podía hacer en el futuro, precisamente porque viene de donde viene. La vocación universal, España iba a decir mundial, pero es más que mundial, es universal, en el sentido de abierta al mundo. Trasciende lo geográfico. Sí, por esto digo, la vocación africana, la vocación americana, la vocación europea, desde luego, la vocación asiática. Esto es una característica, te diría, de España y en cierta medida también de Portugal. La vocación universal, la vinculación estrechísima entre cultura contemporánea, arte, cultura popular. Parece de mal gusto hablar de estas cosas y, sin embargo, de aquí viene la España en la que vivimos hoy. Cuando abrimos los grandes debates de los cuales hemos hablado en alguna ocasión aquí, el futuro de las provincias, la cuestión de la tauromaquia, deberíamos hablar de estas cuestiones también. Deberíamos prestar atención no solamente a lo que significan del pasado, sino a la trascendencia que pueden tener para el futuro. Son cuestiones metapolíticas. Claro. Ahora estamos hablando del ser de España, de la leyenda negra, de cómo nos afecta, de cómo nos deja de afectar. Bueno, pues el vídeo que les llevo anunciando durante toda la tarde tiene que ver, al menos de soslayo, afecta a esto que estamos tratando. Es un vídeo, lo vamos a poner ahora mismo, lo van a poder ustedes ver, no lo van a poder disfrutar porque no es una cuestión agradable, es ver cómo desde un carnaval de una localidad catalana tarraconense por más señas, se burlan precisamente de la Legión Española, la Legión que saben ustedes que fue fundada por catalanes. Vamos a ver si podemos ver este vídeo de escasamente 48 horas, no tiene más, y presten ustedes atención a los detalles, a la cabra, a cómo algunos de ellos lucen el lazo amarillo de los presos políticos y sobre todo cómo al final del desfile, al final de estos legionarios travestidos, aparece un carro de combate con un número. Fíjense en ese número.
Bueno, ya han visto ustedes el carnaval, ¿de qué se disfrazan los jóvenes tarraconenses en el carnaval de 2018? De la Legión Española, con un carro de combate que cierra el desfile, un carro que está numerado con el 155. No sé si tenemos al caballero legionario Guillermo Rocafort. ¿Guillermo Rocafort? Sí, Guillermo, sí, estoy aquí. Sí. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estoy aquí sentado en directo con Ricardo Ruiz de la Serna, que te manda también un saludo. Claro que sí. Igualmente. Guillermo Rocafort ha estado con nosotros la semana pasada en un debate sobre memoria histórica. Él es caballero legionario y él también ha padecido estas imágenes que han visto ustedes. Bueno, Guillermo, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando ves semejante burla, escarnio, en fin? Bueno, en nuestro caso ya llueve sobre mojado, ya tenemos callo. Normalmente ofensas como estas se suceden todos los años, sobre todo en los territorios más hostiles, como son los independentistas, ¿no? Entonces, realmente no hay respeto. En España no hay respeto por lo más sagrado, no hay respeto por la cruz, por la patria, por las Fuerzas Armadas. Se hacen todo tipo de escarnios en los carnavales. No ha sido solamente este de Tarragona, un pueblo de Tarragona. Hay que recordar que en esa misma fecha, en Tolosa, un pueblo vasco, también ha habido un escarnio incluso más grave, que han salido con una cruz. O sea, realmente es una cosa verdaderamente llamativa, pero como no hay resistencia, el Ministerio de Defensa tendría que interponer las correspondientes quejas sobre el particular. Al final nos toca a los veteranos, como siempre, pues el dar la cara por nosotros, ¿no? Y sobre todo teniendo el convencimiento de que ese tipo de espectáculos ha sido financiado por todos los españoles, porque no dejemos de olvidar que el FLA está financiando todo tipo de ayuntamientos. Todos esos actos culturales están financiados, es una cultura de la subvención. Entonces, pues lo verdaderamente también doloroso es que nosotros con nuestro acuerdo financiamos que los que no se sienten españoles nos insulten, ¿no? Pero es que el FLA está pues, para mantener todo el aparato independentista, tanto en Cataluña como en otras zonas de España, ¿no? Y en última instancia no olvidemos que, y tenemos que hablar claro en nuestros términos, ¿quién ha financiado a Ribatasuna? ¿Quién ha financiado el referéndum? Pues siempre es el Estado que está detrás de ese tipo de dispendios, ¿no? Una política para acabar con ese tipo de ofensas sería tan fácil como cerrar el grifo, pero es que por un lado no censuramos y por otro lado pues le seguimos regando de dinero y que siga la fiesta, ¿no? Es realmente el sentir de los veteranos legionarios decir, bueno, es que aquí no se respeta nada, ¿no? Pero Guillermo, ni siquiera la cruz, ¿no? Guillermo, qué ironía que esto ocurra precisamente en Cataluña, la patria de los fundadores o de los primeros integrantes de la Legión. Pues absolutamente, bueno, ya hay una hermandad que es la más poderosa de España, por su valor y por su coraje, sobre todo en estos momentos, que es la hermandad de Barcelona, que está siendo acosada por Ada Colau, le ha interpuesto una multa de varios miles de euros, quería desahuciarles del local que dignamente han rehabilitado y mantienen de una forma ejemplar. Es decir, estamos en el punto de mira de todo tipo de instituciones, pero no de solamente las nacionalistas, es que a los veteranos no los quieren ver en ningún sitio. Ya sabemos que al presidente Rajoy le aburre todo lo militar, no quiere uniforme, no quiere desfiles, entonces al final vemos que efectivamente tenemos un desamparo absoluto y precisamente en las zonas donde más respeto te que tener. No olvidemos, por otro lado, que en Barcelona, la provincia de Barcelona, es donde más asociaciones cívico-militares hay de carácter patriótico. O sea, hay un sustrato. Lo que pasa es que, desgraciadamente, luego los medios de comunicación pues magnifican estas cuestiones y, desde luego, pues al final queda la incredulidad. Pero bueno, también nos hacemos cargo de una cosa. Es como un campeón olímpico. O sea, la Legión es campeona olímpica y es cierto que y es normal que tenga admiradores y detractores. Afortunadamente en nuestra nación y en todo el mundo tiene muchos más admiradores. Pero bueno, ¿quieren hacer escarnio este particular? Pues al final acabarán riéndose hasta de todo, y entonces somos un país que se ríe de sí mismo, un país que va a la deriva, y un país donde efectivamente en cualquier otro lugar del mundo serio y responsable este tipo de escarnios no serían admitidos, pero por la propia autoridad del Estado. Pero insisto en la idea de que es la autoridad del Estado, el ministro Montoro con el plan, el que está regando dinero igual que se ha financiado a ETA. Queda y claro, todos Guillermo. los movimientos. Queda Muy claro, bien. y que sepas que desde Intereconomía tienes todo nuestro cariño, tienes tú y sobre todo la Legión Española, la centenaria Legión Española. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo, Guillermo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un saludo. Ricardo, bueno, ¿qué te ha parecido el vídeo? Al margen de la estética, ¿tú te has sentido, te ha incomodado, te ha herido, te ha desasosegado ver estas imágenes? Porque hablábamos off the record de lo exótico que debe resultarles a estos jóvenes que se visten de legionarios el uniforme de la Legión y la bandera de España, de lo exótico que debe suponerles vestirse de esto para que les suponga un disfraz, para que se vistan de ello en carnaval. A ver, no ofende quien quiere, sino quien puede.
Entonces también hay que relativizar lo que hacen. Creo que Guillermo ahí hacía una observación muy valiosa cuando él decía, pues esto es una cuestión de... La Legión es campeona olímpica, entonces la burla a la que la puedan tratar de someter, desde luego no le llega. Dicho esto no ofende a la Legión, pero dice mucho de la sociedad en la que estamos viviendo. No tanto por la Legión en sí, insisto, cuya historia tiene páginas realmente gloriosas. Hay que recordar durante el desastre de Anual, por ejemplo, cuando en la ciudad de Melilla las tropas de Abdelkrim habían llegado hasta lo que hoy es uno de los barrios más populares de Melilla, el barrio del Real. Las cabilas, los cabileños sublevados de Abdelkrim llegan hasta el Real, hasta muy, muy cerca del centro de la ciudad. Quien logra impedir, dando fuerza y dando moral a los ciudadanos de Melilla, es la Legión, que desembarca y la ponen a desfilar de inmediato. Entonces, hay momentos de la historia de España en los cuales la Legión fue crucial, por ejemplo, para reconquistar, o mejor dicho, para recuperar el territorio del protectorado. Melilla no era protectorado, Melilla siempre fue española, pero el resto del protectorado, que se había sublevado y que estaba controlado por los de Abdelkrim. Luego yo creo que junto con este olvido de la historia hay un intento de ridiculizar lo que la Legión significa. Hay todo un espíritu legionario y hay toda una ética del legionario. Luego uno puede plantearse que, claro, es una ética... Hay un credo legionario incluso escrito. Sí, pero por esto digo, hay una ética que luego uno se puede plantear, claro, es una ética, de un cuerpo de combate. Por eso la importancia que se le da a una virtud que, por desgracia, en nuestra sociedad no tiene buena prensa, que es el valor, el coraje. Es decir, vivimos en una sociedad en la que cualquiera dice, bueno, el miedo es libre e incluso libérrimo y hay que perdonar a la persona que tiene miedo, mientras que la ética legionaria es exactamente la contraria. El cobarde muere 1000 veces, mientras que para el valiente la muerte es solo una vez y no duele. Entonces, esta idea de que hay otra forma de vivir con otros valores es lo que se trata de ridiculizar. Había un director de cine francés, Schoendorfer, que tiene un diálogo maravilloso en el que un personaje dice: no hay más, insisto, es un personaje soldado, francés, legionario francés o paracaidista, no recuerdo, paracaidista creo recordar, que dice: no hay sino 3 oficios para un hombre: rey, capitán y poeta. Dice, y yo, desgraciadamente, no soy poeta, para explicar por qué se hizo soldado. Esta forma de ver la vida, esta forma de ver la virtud, el comportamiento ciudadano existe. Eso es lo que se trata de ridiculizar. Eso es lo que debería preocuparnos. No la Legión per se, debería preocuparnos el abandono de la Legión. Hay una serie de valores hoy absolutamente proscritos, como es, por ejemplo, el valor, el patriotismo. Vamos a decirlo claramente. Incluso, me atrevería a decir que el honor hoy suena antiguo. Nos reímos del honor, pero eso sí, luego nos llama la atención y nos sorprende mucho que haya corruptos entre nosotros. Nos reímos del patriotismo y luego también nos llama la atención que haya separatismo. Pero déjame que vuelva un momento sobre el valor, porque creo que sí tiene que ver con la actualidad de forma... Muy brevemente, Ricardo, porque nos queda un minuto. Buena parte de las cosas que suceden y de la pasividad de los ciudadanos ante ellas no vienen por la prudencia, vienen por la cobardía, vienen por la falta de valor. Cuando no se reacciona ante el delito, cuando no se denuncia al delincuente, cuando no se colabora para la persecución de los comportamientos que están prohibidos. A veces es cierto que puede haber cierta debilidad humana que debe superarse, pero otras veces hay abierta cobardía. Y la cobardía parece que hoy está más cerca de ser un valor que un defecto. Hoy yo no sé si compartes mi opinión, Ricardo, pero yo estoy convencido de que el nuevo héroe, el héroe contemporáneo, no es el héroe valeroso, batallador, es la víctima. La víctima es el nuevo héroe. En nuestra sociedad que tenemos actualmente y que vivimos o padecemos, la víctima es el nuevo héroe. La cuestión es que hay víctimas que son heroicas. Es decir, hay víctimas que son capaces de sobreponerse a la tragedia que han sufrido y convertirse en ejemplos para todos. Podríamos recordar algún ejemplo de la Legión, aunque no nos dará tiempo. No nos va a dar tiempo, Ricardo, porque tenemos que despedirnos. Ha sido un placer tenerte hoy aquí, un verdadero lujo, ya lo saben ustedes.